Se calienta el ambiente político del país a pocos días del caucus de Iowa. ¿Cómo llegan posicionados los precandidatos y cuál será su influencia para definir los delegados republicanos? Ataques en contra de la fiscal Letitia James y hasta una amenaza de bomba en la casa del juez Aragón. Así transcurrió el último día del juicio por fraude que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York. Se disparan las alertas de la comunidad médica del país. El COVID-19 continúa siendo una amenaza latente y está matando a 1.500 estadounidenses cada semana. El clima extremo no da tregua. Una nueva tormenta invernal golpeará severamente a la zona centro y este del país. Millones de estadounidenses bajo alerta por intensas nevadas y clima congelante. Aumenta la inflación en el país. Los altos precios en productos y servicios afectan severamente la economía de millones de estadounidenses. Los cárteles mexicanos han sido señalados como responsables de la escalada de violencia en el Ecuador. Tenemos un reporte especial para explicar su influencia en los grupos criminales locales. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Damos inicio con la actualidad rumbo al caucus republicano en Iowa. La contienda se calienta a solo 4 días del crucial evento. ¿Pero qué está en juego para Nikki Haley, para Ron DeSantis, para Donald Trump? Desde Washington, Alfredo Miranda con toda la información. La cuenta regresiva para el primer choque electoral republicano está en marcha. A solo días de las asambleas partidarias de Iowa, los candidatos que pugnan por el segundo lugar ante el inalcanzable favorito en las encuestas participaron este jueves en una conferencia sobre combustibles renovables. Haley hizo un llamado al electorado a participar y apoyarla en las asambleas partidarias del estado, argumentando que los republicanos perdieron el voto popular en 7 de las últimas 8 elecciones y que ella puede ganarle a Joe Biden. Ron doesn't defeat Biden. Trump is head-to-head with Biden. On a good day, he might be up by 2. In every one of those polls, I defeat Biden by double digits. Don't complain about what happens in a general election if you don't play in this caucus. A su turno, Ron DeSantis aprovechó la palestra para criticar la situación económica de la administración y convencer a los electores de que él puede revertir el curso de la economía. The inflation that we've experienced is largely as a result of federal government borrowing, spending, and printing so much money. You're paying more for everything that's going on. So we need a change in direction in that, but you got to have a president that's going to be willing to lean in and push back. El caucus de Iowa generalmente no determina el rumbo del Partido Republicano. Así, por ejemplo, en los 3 últimos ciclos electorales, 2008, 2012 y 2016, en los que ganaron Mike Huckabee, Rick Santorum y Ted Cruz respectivamente, ninguno resultó el nominado. I think this year the surprise could be how close a candidate gets to Donald Trump. I think he will win, but the big question is who comes in second, and then how well do they do when they do come in second. En el caucus de Iowa están en juego 40 delegados. Los resultados de las asambleas partidarias determinarán cuántos ha ganado cada candidato. Los delegados se asignan a los candidatos en proporción directa a su participación en el voto estatal. Y los candidatos no tienen que alcanzar un cierto mínimo de votos para calificar por delegados. El caucus republicano de Iowa se realizará el lunes 15 de enero a las 8 de la noche, hora del este. Existe preocupación por las gélidas temperaturas invernales pronosticadas que podrían determinar una baja participación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Aunque no estaba requerido, el expresidente Donald Trump volvió al tribunal en Nueva York para los argumentos de cierre en el juicio civil por fraude que enfrenta. El juez le permitió hablar y el expresidente aprovechó para decir una vez más que se trata de una cacería de brujas. Laura Ortega nos tiene todos los detalles. Donald Trump llegó temprano al Tribunal Estatal de Manhattan, donde su juicio civil se acerca a su fin. Durante los argumentos de cierre, el expresidente había pedido la palabra, pero el juez Arthur Engoron impuso condiciones para no hacer ataques, ni discursos de campaña, ni presentar nuevas evidencias, algo con lo que no pudieron ponerse de acuerdo con sus abogados. Sin embargo, al final el juez le cedió la palabra y Trump dijo que este juicio era un fraude hacia él. El juez Engoron lo mandó a callar luego de comenzar con ataques y
al salir del tribunal continuó con las acusaciones en contra de la fiscal Letitia James. It's really it's a witch hunt in the truest sense of the word. It's election interference, and it just came out. This was just right now. Letitia James visited Joe Biden in the White House numerous times during the Trump witch hunt, and this just came out about 10 minutes ago. I got it. Antes de iniciar esta sesión, el escuadrón antibombas acudió a la casa del juez por reportes de amenaza de bomba que resultó ser una falsa alarma. La fiscal general Letitia James aumentó a 370 millones la compensación que busca si Donald Trump es hallado responsable de haber cometido fraude al inflar el valor de sus activos y conseguir así beneficios bancarios y con las aseguradoras. El juez ya había fallado que Trump, sus hijos mayores y sus empresas cometieron actos fraudulentos y había impuesto una prohibición de realizar negocios en el estado de Nueva York, decisión que depende de una corte de apelaciones. El juez podría emitir una decisión en las próximas semanas. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. El día de hoy, Hunter Biden se declaró no culpable de los 9 cargos fiscales en su contra. El hijo del presidente Joe Biden compareció en un tribunal federal de Los Ángeles, California, donde él mismo presentó su declaración en la lectura de cargos. Los fiscales lo acusan de no pagar más de $1 millón en impuestos, de ser encontrado culpable. De todos estos cargos podrían resultar en hasta 17 años de prisión. Y a 3 años de la pandemia, esta temporada de invierno, los contagios por COVID-19 se han acelerado por todo el país. La Organización Mundial de la Salud advierte que se registró el incremento de un 42% en las hospitalizaciones en al menos 50 países más. Dayanis López tiene más información. Dayanis, buenas noches. Muy buenas noches. Y a medida que enfrentamos la nueva variante del COVID-19, JN1, datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades señalan que la última semana de diciembre a esta semana de enero se registra un aumento de más del 20% en hospitalizaciones y el 12.5% en muertes relacionadas con el coronavirus. Mientras enfrentamos un crudo invierno con temperaturas gélidas que obliga a las personas a permanecer más tiempo en casa, así como la gripe, los resfriados y otros virus respiratorios estacionales que están circulando, el coronavirus también sigue mutando y propagándose. La más reciente cepa, llamada JN1, avanzó rápidamente hasta convertirse en la variante de mayor circulación en el país, representando así más del 60% de los casos desde finales de diciembre. Al menos en Estados Unidos es la variante responsable de las recientes hospitalizaciones y fallecimientos. Datos de los CDC señalan que de diciembre a enero se han registrado 1.500 muertes por semana a causa del COVID-19. Una situación que muchos médicos califican como inaceptable a 3 años de la pandemia y con la existencia de vacunas y tratamientos. El problema, dicen los expertos de salud, es que las personas no confían en las vacunas ni en portar un cubrebocas. Hasta el 5 de enero del 2024, alrededor del 19.5% de adultos mayores de 18 años y el 8% de menores de edad habían recibido la vacuna COVID-19 actualizada. Adicionalmente, el 38% de adultos mayores de 65 o quienes tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente están vacunados, esto según datos de los CDCs. Inclusive el tema de la vacuna COVID-19 se ha politizado y estados como la Florida hacen un llamado para la prohibición de las vacunas mRNA. Mientras tanto, a nivel mundial los contagios se elevan. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tan solo en diciembre el COVID-19 mató a unas 10,000 personas en 50 países, al igual que incrementaron las hospitalizaciones. Y los datos indican que las reuniones navideñas impulsaron una mayor transmisión del virus, así como las temperaturas gélidas. Y aunque el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial, el virus sigue circulando, mutando y matando. Por eso es de suma importancia que las personas continúen con las recomendaciones de siempre, las cuales son lavarse las manos, usar cubrebocas en lugares cerrados como oficinas o transporte público y hacerse pruebas en caso de que tengan algún síntoma. José. Gracias por tu información, Dayanis. En materia del clima, otra tormenta invernal azotará el centro y el este del país. Después del devastador temporal de esta semana, las mismas áreas se enfrentarán a tormentas que se teme serán más poderosas, mientras la nieve estará pintando de blanco la ciudad de Chicago. Fuertes vientos y lluvias azotarán desde el sur de Texas hasta la región de Nueva Inglaterra. Y la inflación en el país aumentó en el último mes, continúa siendo el dolor de cabeza de millones de consumidores que no ven cómo estirar más el bolsillo para llegar al fin de mes. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene el siguiente informe.
No es una novedad que los precios están por las nubes. La Reserva Federal ha puesto en marcha varias medidas, entre ellas la subida de los tipos de interés, lo que ha provocado una gran inflación. El costo de vida se ha disparado y no queda más remedio que apretarse el cinturón después de las fiestas. Los precios siguen subiendo después de Navidades. Ahora mismo me di cuenta que los precios siguen subiendo. Están por las nubes. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que los precios han aumentado 3 décimas desde noviembre y un 3,4% respecto al año anterior. Lo que más sube, la vivienda, la electricidad, la gasolina y los alimentos. Así, no hay quien controle las finanzas. Bueno, para ahorrar, casi no puedo ahorrar porque todo mi salario se va en comida, renta, luz, teléfono. Casi no puedo ahorrar. En 2022 la inflación alcanzó el punto más alto en 40 años. Ahora parece que se ha enfriado, pero los estadounidenses siguen muy insatisfechos con la situación económica, una cuestión clave para las elecciones presidenciales de 2024. Tenemos que pensar cuánto vamos a gastar, qué podemos comer, no me puedo dar el gusto y es una mezcla de frustración e impotencia. Y otro dato alarmante, que casi 700.000 personas abandonaron la fuerza laboral. Ahora se ha alcanzado el nivel más bajo de gente buscando trabajo. Por más que cambie la política, el presidente, lo que sea, una vez que suben no vuelven a bajar. Entonces lo ideal sería que nos equipararan un poco a nosotros los sueldos. Por eso advierten que si las empresas tienen que subir los salarios para encontrar trabajadores ante la falta de fuerza laboral, eso podría perpetuar la inflación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Una breve pausa, quédense con nosotros, tenemos más al regresar. Tenemos un reportaje especial sobre las causas que llevaron al Ecuador a convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo. Y continúa la crisis política en Guatemala. Aumenta el temor de un golpe de Estado. Imágenes y detalles al regresar. La escalada de violencia en el Ecuador tiene raíces profundas. ¿Cómo pasó de ser una nación de paz a una violencia desbordada? En Quito, nuestro corresponsal Jefferson Sanguña nos amplía este panorama criminal que mantiene en vilo a esa nación. Coches bomba, asesinatos y extorsiones son el pan de cada día en Ecuador desde hace un par de años. Sin embargo, la fuga de uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, Adolfo Macías, alias Fito, desató un panorama nunca antes visto. ¿Por qué Ecuador pasó de ser un país de paz a uno de los 3 más peligrosos en Latinoamérica? Este cambio no es nunca adecuadamente atendido por los gobiernos de turno ecuatorianos con una política vecinal que mitigue las posibilidades de una penetración de este tipo de fenómenos. Según un informe de la Policía Nacional realizado entre 2014 y 2023, las bandas delincuenciales aumentaron en más de 22 grupos, algunos vinculados a los carteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Cuando cae Jorge Glass como vicepresidente e inicia su procesamiento judicial en noviembre del 2017, la respuesta de un grupo que había llegado a acuerdos criminales con el Estado inmediatamente se manifiesta con violencia visible. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, era el líder de los choneros y fue asesinado en el 2020. Tras su muerte, se desprendieron una serie de facciones de la banda que provocó una pugna entre las mismas. De ahí surgió alias Fito, como un nuevo líder no apoyado totalmente y que escapó el fin de semana de una cárcel en Guayaquil. Empieza a haber estas riñas nuevamente entre grupos delictivos y dentro de la misma organización para encontrar un nuevo liderazgo. A decir de Córdoba, la fuga de alias Fito marcó un nuevo escenario de violencia en Ecuador por la susceptibilidad que habría en los acuerdos que ciertas bandas lograron con el Estado en su momento. ¿Por qué esto desencadena un nuevo ciclo de violento? Porque evidentemente al llegar un nuevo gobierno, todos los acuerdos que habían alcanzado, para bien o para mal, con actores del gobierno anterior, comienzan a tener que replantearse. La reestructuración de las bandas en el país aún es incierta, pero la disputa entre varias de ellas, como Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chonekillers y muchos más, han puesto al país en esta situación. Lo cierto también es que la ausencia del Estado ha permitido que este problema crezca.
Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa ha anunciado ya la construcción de 2 nuevas cárceles en el país y ha prometido no negociar con ninguna de las bandas a las que llama terroristas. Desde Quito, Ecuador, para Noticias de Estrella TV, soy Jeff Sanguña. Sigan con nosotros, regresamos con más información a cierre de edición. Tensión en Guatemala, aumentan temores de un golpe de Estado ante la toma de posesión del nuevo presidente electo. Y sigue buscando soluciones a problemas de contaminación que mantienen cerradas varias playas entre México y Estados Unidos. Continúa la crisis política en Guatemala unos días del cambio de gobierno. El presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidente no han recibido la invitación a su propia toma de posesión. José Flores nos tiene más detalles desde Guatemala. La toma de posesión de Bernardo Arévalo como nuevo presidente de Guatemala el próximo domingo continúa en medio de dudas y mucha polémica, ya que el binomio presidencial sigue sin recibir la invitación de las autoridades de gobierno para el acto programado en el Teatro Nacional, y este día la vicepresidenta electa, Karin Herrera, tuvo que presentar un amparo para evitar su detención. Repudiamos las acciones absurdas del pacto de corruptos y exigimos al Ministerio Público el cese a la persecución política y penal en contra de las personas electas democráticamente. Se ha estado hablando mucho de que no le darán toma de posesión a Bernardo Arévalo, y pues el ciudadano votó, escogió, y el ciudadano estaría en su libertad de manifestar y hacer que se respete su voluntad. En medio de este ataque para evitar que Bernardo Arévalo asuma la presidencia, el Ministerio Público ordenó este jueves la captura de 4 de los 7 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. También fue capturado el exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien renunció por no aceptar la orden presidencial de utilizar la fuerza en contra de las personas que salieron a las calles a manifestar luego de los intentos por anular los resultados de las pasadas elecciones. Yo estoy muy tranquilo. Nosotros desde el Ministerio de Gobernación hicimos lo que correspondía hacer. Organismos nacionales e internacionales temen que se rompa el orden constitucional en las próximas horas para evitar que Bernardo Arévalo asuma la presidencia el próximo domingo. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. México y Estados Unidos han unido esfuerzos para resolver el grave problema de contaminación entre sus fronteras que ha obligado al cierre de varias playas. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene todos los detalles. Autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas negras que solucionaría un añejo problema de contaminación transfronteriza entre Tijuana y San Diego. Este proyecto que va a transformar la vida no nada más de los bajacalifornianos, sino también de la gente del otro lado de la frontera. Punta Bandera, ubicada a solo unas millas de la línea internacional, tiene años descargando al mar una mezcla de drenaje crudo y aguas tratadas con altos índices de bacteria y residuos fecales. Desde el 2015, esta planta no está funcionando. 9 años tuvieron que pasar. 2 gobernadores tuvieron que pasar que no hicieron nada. Las corrientes llevaban la contaminación hasta California, obligando a prohibir el acceso de los bañistas y otros usuarios en ciudades como Imperial Beach. Al ser mitigada, vamos a ver una diferencia significativa. El ejército mexicano se encargará de construir las nuevas instalaciones y ya están secando las viejas lagunas de sedimentación que serán sustituidas por celdas de oxigenación. Eventualmente existirá la posibilidad real de que esta agua sea reutilizada para fines agrícolas y para la industria. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, visitó Tijuana. Es este aspecto ambiental, este aspecto de salud que requiere una solución. Y fundamental, la solución nomás se halla cuando trabajamos juntos. Las autoridades se comprometieron a que para el último día de septiembre del 2024, estas nuevas instalaciones estarán funcionando. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Una última pausa, regresamos con más información a cierre de edición. Mal clima pone en apuros a un ferry lleno de vehículos, detalles e imágenes al regresar.
En el estado de Washington, el mal clima puso en apuros a un ferry que estuvo a punto de volcarse. Las grandes olas inundaron la plataforma mientras intentaba cruzar el estrecho de Puget entre Seattle y Victoria, Canadá. Por fortuna no había pasajeros a bordo, pero varios vehículos resultaron afectados. Yo soy José Armando Rosa, muy buenas noches. A continuación viene En Vivo. Hoy Juan Pablo Santos va a volver a fracasar en su intento por saber quién es el nombre de la niña. Juan Pablo II ha fracasado varias veces, una vez volverá a fracasar porque no sabemos cómo se va a llamar la niña de Nitzia. Si usted sabe, escríbanos por favor. Juan Pablo, el jilguerillo, buenas noches.